Hola, en esta cápsula número 7 vamos a continuar lo que vimos en la 6, que era el cemento y su composición. Ahora vamos a hablar del cemento y su desempeño. Primero, la obtención del cemento. El cemento era procesado en equipos tradicionales, muy conocido como el alto horno, donde, aquí el libro de Ceramic Materials de Carter nos da un esquema de los materiales que se utilizaban, algunos refractarios, alúmina, y la forma que tenían estos hornos, donde se realiza la calcinación. Entonces acá vamos a tener la calcinación de uno de los componentes de mezcla para el cemento. Lo vamos a llamar componente A y se llama el clinker. Cada vez la palabra va siendo un poco más desconocida porque ya los procesos de cerámicos de cemento han quedado un poco en desuso, son muy tradicionales, dando paso a los avanzados y otros, a los cerámicos avanzados. Entonces la palabra clinker ya no es tan común para las personas ni se le dedica tanto tiempo en su investigación. Estaba compuesto de piedra caliza, como lo vimos en la cápsula anterior, una fuente de óxido de calcio, una arcilla y minerales de hierro. Todo eso se calcina y forma el clinker. Eso se va a mezclar con lo que vamos a llamar un componente B, que es el yeso. Pero son componentes físicos, o sea, es una mezcla de polvos, por decirlo así. Vamos a hablar de cada uno, del clinker y del yeso. El clinker, a modo más general, se obtiene con una fuente de cal, que debería ir en un 80%, y una fuente de sílice, que debería ser el restante 20%. Los componentes que nos van a agregar esas dos fuentes van a ser hierro, calcio, silicio y aluminio. Si no, con algunos componentes adicionales agregamos ese aluminio y hierro, pero esos son los 4 elementos más importantes. Al hacer reaccionar el clinker, vamos a obtener 4 productos: del calcio y del silicio. Con las trazas de aluminio y de hierro vamos a obtener 2 principales, que podemos decir que son tipo de adherentes, porque son los principales que forman la mezcla del cemento como tal. El silicato tricálcico, que en la otra cápsula ya lo vimos, la forma de llamarlo en su nomenclatura reducida, el porcentaje de su composición, que es el producto con mayor porcentaje, el más importante, y este le va a brindar la resistencia inicial al material. Por otro lado, el silicato dicálcico, más bien va a dar la resistencia para el cemento a los 28 días. Recordemos que vamos a ver cuál es la prueba que se hace para medir la resistencia del cemento. Entonces, hay un desarrollo inicial de resistencia y hay un desarrollo con el paso de los días. Entonces, los silicatos tricálcico y dicálcico son para cada uno de los dos fines. Y otros dos componentes que vamos a llamar fundentes van a ser el aluminato tricálcico, que va a reaccionar muy rápidamente. Cuando este componente está presente, hace que la reacción sea muy rápida. Vamos a ver ahora un tipo de cemento que está basado principalmente en él y que tiene esta característica. Y el ferroaluminato de calcio es el que le da el color gris al cemento por el hierro que contiene. Ya hablamos del clinker, ahora vamos a hablar del yeso. Es otro material tradicional, se le llama Plaster of Paris. Esto después de que esa ciudad de Francia fuera hecha de abundantes depósitos de yeso. Después de un gran incendio que hubo en Londres en 1666, las paredes de las casas de París se cubrieron con yeso para dar protección antifuego. Un poco de historia del yeso, más atrás. Los primeros usos de recubrimientos de yeso datan de hace 9000 años en Anatolia y Siria. Los egipcios usaban yeso, de polvo de yeso deshidratado, mezclado con agua con
con agente adhesivo de las magníficas pirámides. Química del yeso. El yeso de París es sulfato de calcio deshidratado, como lo pueden ver acá. Se fabrica calentando yeso natural para expulsarle un poco el agua. Cuando luego ya se mezcla con agua, el yeso fragua en unos pocos minutos por una reacción de cementación que involucra la creación de cristales entrelazados. Entonces acá vamos a hacer sulfato de calcio con moléculas de agua y ya nos va a dar el sulfato, el yeso hidratado en forma de cristales. Preparación inicial. Además del clínker y el yeso, la situación puede ser además confusa por la presencia de constituyentes no reactivos que son agregados para cambiar la reología de la mezcla. Las propiedades reológicas cambian conforme el cemento fresco endurece. Este proceso de fraguado es bastante parecido a la solidificación del vidrio, pero tiene lugar a temperatura ambiente e implica un cambio de estructura. Entonces, los dos materiales tradicionales que nos quedan, el cemento y el vidrio, pues se puede decir que van reaccionando similar, pues los dos tienen sílice y óxido de calcio. Pero el cemento reacciona a temperatura ambiente y cambia de estructura. De lo primero que vamos a hacer con el cemento, ya para aplicarlo, es una pasta. Como hemos visto las barbotinas durante el curso, una pasta de cemento es la suspensión de este polvo con una fase líquida. Algunas pastas de cemento requieren presencia de aire o CO2 para endurecer, mientras otras pueden ser endurecidas en aplicaciones que se hagan submarinas, bajo agua. Acá podemos ver una referencia donde hicieron un estudio de diferentes cementos traídos de diferentes yacimientos, donde las características de la pasta van variando relativamente y su resistencia a los 28 días. Vean que también tiene variaciones. Entonces realizamos la mezcla del cemento solamente con agua y después vamos viendo la resistencia que tiene el cemento. Hay gente que todavía tiene duda un poco entre qué es cemento y qué es concreto. Decimos que el cemento, bueno, ya lo vimos, un polvo cerámico especial, pero al fin es polvo cerámico. Y el concreto va a ser cuando el concreto no es un cerámico, es un composite, muy tradicional también, y se da cuando el cemento se mezcla con arena y grava. En esencia, concreto sería un composite de matriz cerámica, donde el cemento es la matriz, y los refuerzos, que son la arena y la grava, son cerámicos también. Entonces recordemos acá, es un composite CMC, concreto, cemento, polvo cerámico, más arena, más grava, como reforzantes, como fibra, por decirlo así, y se forma el concreto. Bueno, partículas más que fibras. Esto es el comportamiento en los gráficos de comportamiento de la reacción del cemento. Acá son importantes varias cosas. En la cápsula anterior hablamos de que el cemento tiene dos reacciones químicas. La primera se da en las primeras 4 horas. Es un fraguado rápido, que es la hidratación del aluminato de calcio. Entonces acá, este periodo de inducción, el cemento va a ir generando un esfuerzo compresivo. Ustedes con la máquina universal le pueden hacer la prueba de compresión y van a ir teniendo estos datos con respecto al tiempo. La primera reacción, el cemento todavía no tiene resistencia a la compresión. Con el paso del tiempo, ella va a ir logrando un aumento en la resistencia a la compresión. La segunda reacción dura más de 100 días, dijimos. Entonces, estaría por acá. Ya tendríamos 40 megapascales más o menos, poco más. Pero tradicionalmente la resistencia del cemento, como prueba de ASTM y general en la calle, se mide a los 28 días. Porque acá, a los 28 días, aunque no llegamos al punto de los 100 días,
que es donde ya está terminando la reacción total del cemento, a los 28 días tiene un 80% de resistencia. Entonces, vean que la diferencia, o más de un 80%, perdón, entonces la diferencia ya no es tanta y ya aquí no vamos a esperar aplicar el cemento o fabricarlo y hacerle prueba a los 100 días, es un montón de meses, 3 meses, sino que a los 28 días ya le medimos la resistencia. Igual es común aplicar un cemento, como lo que llamamos plancha y eso, y dejarlo 28 días para que ya tenga resistencia adecuada. Entonces esto de los 28 días es importante. Es un momento productivo donde ya podemos darnos una idea de cuánto va a ser la resistencia final de ese concreto que preparamos. Bueno, es el cemento. Y por el otro caso, este otro gráfico más bien va a hablar de la evolución del calor con respecto al tiempo. También dijimos que cuando se hidratan las primeras fases de las reacciones, en esta primera reacción, el incremento de calor es bastante alto. Y lo hemos notado, digamos, se hace la mezcla y se calienta. Uno dice, esa mezcla está caliente. Ese calor es mayor en, en las primeras horas de fabricación. Entonces ahorita vamos a ver una aplicación donde eso es muy importante. Si ya utilizamos el cemento a gran escala, tenemos que tener muy en cuenta esto, porque si agregamos gran cantidad de cemento, pues él se va a calentar a mucha temperatura y eso va a tener efectos indeseables en la aplicación. Ya después el calor se controla un poco y ya después de los 10 días y a los 100 días ya el calor ya no tiene evolución, digamos, ya no va subiendo. Es principalmente en ese primer día. Acá es donde están las aplicaciones. Esta es un ejemplo que refiere el libro, que yo le he buscado un poco para un video para que los estudiantes lo vean, porque está bastante bueno, donde habla del ingeniero que se encargó del proceso, del proyecto. Acá decimos, debido a ese alto calor del proceso, recordemos esta parte, se deben colocar tuberías de refrigeración incrustadas en el hormigón para bombear el calor. Bueno, hormigón depende de la terminología de ciertas partes del mundo. Bueno, hormigón reforzado es, además de concreto, que ya tiene cemento, arena y grava, también se le ponen varillas metálicas para darle más protección al hormigón armado, que es uno de los que más resistió la bomba atómica y otras cosas. Entonces, ese hormigón que estamos preparando, que es muy usado cuando es estructural, le vamos poniendo tuberías incrustadas para bombear el calor. Estos tubos se dejan en su lugar como una especie de refuerzo. Pues, más acá. En Estados Unidos la construcción de una presa llamada Hoover, la represa Hoover, que lleva un montón de años, debió hacerse teniendo cuidados del correcto enfriamiento. Acá lo que se hizo, se construyó mediante una serie de columnas de concreto individuales más allá de un simple bloque de concreto. O sea, en la estructura fueron generando pequeñas partes donde iban haciendo fragua, depositándola y dejándola que enfriara. Y se pasaban a otra y así iban. Se estima que si la presa Hoover se hubiera construido en una sola chorrea, hubiera tomado 125 años enfriar la temperatura ambiente. El estrés térmico hubiera hecho craquelarse y fallar. Entonces, acá si hubieran diseñado todo y luego dejan para chorrear todo el concreto junto, 125 años hubiera tardado en enfriarse. Tenemos que ver otros tipos de cemento, mencionarlos, los que vienen mencionados en el libro. El cemento Portland ya lo hablamos, principalmente de silicato y tricálcico y silicato dicálcico, con un poco de aluminato tricálcico. Pero
El Portland no es pues el único que existe, hay otros tipos de cementos. Hay uno que se llama cemento de aluminato de calcio, CAC, otro que se llama cemento de alta alúmina. No son tan usados como el Portland, pero su atractivo es que tiene reacciones de endurecimiento más rápidas. Como dijimos, el Portland, pues acá, para tener buena resistencia, necesita bastantes días para lograrlo. Y vamos a ver que en el día 1, o sea, cuando se aplicó el cemento de aluminato de calcio, se alcanza el mismo esfuerzo que el cemento Portland en los 28 días que dijimos. Entonces, pues más caro, calentará más y todo, pero esta, este, este esfuerzo, esta resistencia que alcanzó el Portland en 28 días, el cemento de aluminato de calcio, lo conseguiría el mismo día que se aplica. Entonces tiene pues su ventaja. Y obviamente el aluminato de calcio es el principal constituyente en el cemento referido como cemento aluminato de calcio. El otro mencionado, cemento de alta alúmina, el contenido de alúmina tiene un rango de 40 a un 80%, muy alto. Ya vimos que en el Portland el 40-80% del clinker es de una fuente de cal. Acá más bien el cemento de alta alúmina es alúmina al 40-80%, con algo de silicato dicálcico, pero no tiene silicato tricálcico este tipo de cemento. Y bueno, no todos estos tres que hablamos, el Portland, el cemento de aluminato de calcio y el de alta alúmina, tienen pues, los mismos componentes, pero no todo cemento es basado en silicatos de calcio o aluminatos de calcio. Hay un grupo de cementos conocidos como cementos de ionómeros vítreos, Class Ionomer Cements, que son con las letras G y C. Estos son usados en la odontología. Ya muchos nos han hecho reparaciones de dientes con ionómeros de estos. La reacción involucra un vidrio de silicato de alúmina lixiviable y una solución acuosa de ácido polialqueneato. El resultado es un cemento que consiste de partículas de vidrio en una matriz de polisal. Esto es un tema más de especialidad. Hay muchos estudios odontológicos, pero bueno, tiene aplicaciones de largo alcance. O sea, funciona muy bien y podría usarse en muchas cosas. Y el otro cemento es de hidroxiapatita, HA-Cement. Se aprovecha el carbonato de calcio natural de esqueletos de corales de arrecife como los que se han encontrado en el Pacífico Sur. Entonces este otro cemento es un cemento más bien natural de hidroxiapatita que también se ha utilizado en la odontología. Entonces un poco el vistazo del cemento en su desempeño, desde principalmente el Portland y los otros tipos.